Durante las conferencias que están teniendo lugar en la Feria Internacional de Ornitología de Extremadura, esta feria de turismo ornitológico, que es la segunda de mayor calado, de mayor referencia en Europa, junto con la de Rutland, la Bird Fair de Rutland en Inglaterra. En este ciclo estamos teniendo artistas de gran recorrido, de gran personalidad, y sin duda una de ellas es la que presentamos en este momento. Es Bruce Pearson. Bruce Pearson es artista y miembro de las asociaciones Artists for Nature Foundation and the Society of Wildlife Artists. Son dos de las referencias en las agrupaciones en el nivel internacional que tratan de reflejar, ¿no?, esa pasión pictórica, esa pasión de los artistas por recoger todo lo que cosechan con sus pinceles. Bruce Pearson comenzó allá por 1973 licenciándose en Bellas Artes en la ciudad de Leicester, y ya en el 73 empezó a trabajar como ayudante de producción en cinematografía para la Royal Society of Protection Birds, conocida Sociedad Británica de Ornitología. En aquella época empezó sus colaboraciones también con la BBC, con la gran televisión pública inglesa, y en ese trayecto hasta el día de hoy ha ido recogiendo con su paleta y sus lienzos imágenes de la naturaleza que indiscutiblemente lo han convertido en un referente en su país y en el nivel internacional. Ha tenido exposiciones en Estados Unidos, en Francia, en Holanda, en nuestro país, en España, en Polonia, en Ecuador, en Perú y, por supuesto, en Reino Unido. Cuenta en su página web, en la biografía de su página web, que os aconsejo visitar, nada más que busquéis Artist Bruce Pearson, lo encontraréis, que su estudio está en este momento lleno de una gran cantidad de dibujos, pinturas, cuadernos y bocetos que reflejan las visitas que durante muchos años ha estado realizando al Ártico y a la Antártida. África en sus muchas caras, de los diferentes países que la integran, y a las diferentes regiones de Europa, del Caribe, así como todos los lugares, todos los rincones que ha podido eh, captar tanto en América del Norte como en América del Sur. Dice que todavía hay oportunidades para viajar y encontrar nuevas ideas, ver especies y experimentar diferentes paisajes como nuevas motivaciones. Pero en los últimos años tiene un impulso obsesivo por seguir saliendo al campo, tan potente como trabajar en el estudio, encerrarse en el estudio con el fin de buscar cambios a través de los volúmenes que ha ido acumulando, de esos escombros creativos que me encanta, dice, y utilizar esos escombros creativos como punto de partida. Bien, las complicaciones del COVID, como todos os imaginaréis, nos ha llevado a no poder tener un diálogo con él directamente. La videoconferencia se ha complicado por cuestiones personales y técnicas suyas, pero le pudimos enviar una serie de preguntas para que él las respondiera y pudiéramos montar el conjunto de sus respuestas a modo de pequeña charla, ¿no?, o pequeño monográfico de su visión desde Inglaterra. Él ha estado al cargo de la carpa de los artistas en la Bird Fair de Rutland. Quienes habéis visitado la Bird Fair sois conscientes de la dimensión que adquiere esa carpa, el cuidado con el que se mima a los artistas, la excelente calidad que figura en cada uno de los stands según vas parando, y el resultado es que es de las carpas seguramente más visitadas de esta feria, que es la mayor en turismo ornitológico del mundo, acompañando en Europa a la Bird Fair de Extremadura en Monfragüe. Creo que esa debe ser la referencia para seguir trabajando en esta línea de calidad dentro de la Bird Fair de Extremadura. Las preguntas que le hemos hecho y que irán apareciendo a continuación son las siguientes. ¿Cree que la información sobre los problemas ambientales que afectan a la biodiversidad llegan a la sociedad? Queremos saber si, en su opinión, el público en general es receptor de todos estos mensajes ambientales que lanzamos.
¿O por el contrario se ha vuelto la sociedad insensible a estas circunstancias, a estos problemas, debido al exceso de información? O también a los errores en la manera en la que se transmite, tanto no solo en la comunicación del mensaje, sino en el canal que se utiliza. También en una segunda pregunta le planteamos si considera que las propuestas artísticas que toman la naturaleza, bien como motivo, bien como inspiración, contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Y si es así, ¿en qué manera lo están haciendo? Claro, le tenemos que preguntar qué valores aporta la presencia del arte, de las artes en la Beer Fair de Rutland, que nos cuente su experiencia, ¿no? Y también queremos que nos responda a qué propuestas de arte y naturaleza destacaría de su país. Nosotros hemos consultado una de las páginas web que nos han parecido más interesante, que se llama Forestry England, donde hay una parte de Forest Artwork, donde distintas instalaciones artísticas, distintas intervenciones artísticas van recorriendo el país. Y por último, no podemos dejar fuera una cuestión y es su valoración sobre el turismo de naturaleza dentro de la conservación de la biodiversidad. ¿Qué beneficios, qué amenazas puede tener? Y de alguna manera poder partir todos de esa reflexión. Os irá apareciendo las respuestas, perdón, las preguntas en inglés y en español a Bruce Pearson y os aparecerá él contando sus respuestas. Os tendrá que aparecer una voz subtitulando las respuestas. Si tarda un poquito, no os extrañéis porque, como os decía, ha sido complicado el poder montarlo todo en tiempo y forma. Espero que disfrutéis de Bruce Pearson y al final de las respuestas que da hemos incluido un vídeo de 4 minutos donde él aparece dibujando en Norfolk tranquilamente y desarrollando desde las acuarelas todas las imágenes que en ese momento está viendo. Os dejamos con esta bella imagen de él pintando desde una barca, desde una Zodiac en las zonas del Ártico. Gracias y que disfrutéis. La primera pregunta es, ¿crees que la información relativa a los problemas ambientales que afectan a la biodiversidad llega realmente a la sociedad? Y la segunda parte, ¿ha llegado la sociedad a ser insensible a estos problemas a causa de tal abrumadora cantidad de información disponible y de la forma en la que se transmite el mensaje? Bien. Creo que lo que realmente ocurre es que hay una falta absoluta de comprensión al respecto de lo complejo que es el asunto de la biodiversidad. Si pensamos en alguno de los bosques centenarios del Reino Unido, esa maravillosa mezcla de insectos, otros invertebrados, aves, mamíferos, plantas y árboles, veremos que todo el conjunto forma un entramado para nada sencillo. Pues bien, cuando una de esas zonas ricas en biodiversidad se ve amenazada, por ejemplo, por una carretera o una nueva vía de tren que pretende atravesarla, se suele decir, bueno, no pasa nada, no hay problema. Podemos salvar esa biodiversidad plantando árboles en otro lado o a lo largo de la carretera o a lo largo de la vía. Lo que significa es que no están entendiendo para nada la complejidad que conlleva la biodiversidad. Creo que los problemas que afrontamos los conservacionistas no son bien entendidos por la sociedad en general, porque la prensa, la televisión y la radio suelen simplificar la información contenida en estas noticias, la convierten en bocados pequeños que la gente puede masticar y haciendo esto fracasan a la hora de dar cuenta de la enorme complejidad de este asunto. Y por lo que se refiere a la segunda parte de la pregunta, puedo decir que no creo que la sociedad sea insensible ante los problemas ambientales, sino, como ya he dicho, está mal informada o como poco informada de una manera muy simplista, muy reducida. El caso es que siempre se termina trivializando, ¿no? Oh, pobre murciélago que ya no tiene dónde vivir. Quizá podamos encontrarle otro sitio moviendo su árbol unos kilómetros más allá o una solución similar. O por ejemplo, esa charca, no pasa nada si la desecamos. Podemos hacer un agujero en cualquier otro lugar y llenarlo de agua. Creo
sinceramente creo que con esta simplificación y trivialización que ofrecemos, o que ofrecen, perdón, los medios de comunicación de masas, se pierde el mensaje a la hora de transmitir una información tan compleja a un público no docto en estos temas que, como comento, presentan esa preocupante complejidad. Bien, la segunda pregunta. ¿Consideras que las respuestas y las propuestas artísticas que toman la naturaleza como motivo principal o que están inspiradas por esta contribuyen a la conservación de la biodiversidad? Y si es así, ¿en qué modo lo hacen? Sí, así lo considero. El caso es que, en principio, la conservación de la biodiversidad tiene que ver con la ciencia. Ya sabes, tenemos que disponer de los hechos científicos, de los conocimientos sobre las especies, su reproducción, sus hábitats, todos esos conocimientos científicos que necesitamos para persuadir a los políticos y a sus gobiernos de que hace falta un cambio, que es imprescindible conservar estas cosas. Pero quizá la ciencia por sí sola no sea suficiente. Mira, los que estamos comprometidos con la conservación somos muy pasionales con las cosas. Somos muy pasionales con las cosas que nos interesan y preocupan. Muchas veces respondemos desde el corazón y creo que eso es precisamente lo que hace que el arte sea en este momento un factor imprescindible en el asunto de la conservación. Las organizaciones conservacionistas se dedican al anillamiento científico, a los estudios del hábitat, de la reproducción de las especies y al resto de conocimientos tan necesarios, pero para dar cabida a la respuesta emocional del ser humano ante la contemplación de la naturaleza, creo que necesitamos contar con el arte. Porque el arte tiene que ver mucho con la revelación de la verdad, pero no como una herramienta de representación de la realidad, sino como el descubrimiento de una verdad escondida. Lo que quiero decir es que las aves nos muestran un perfil fabuloso cuando planean, o que un bando de miles de aves sobrevolando la costa es un gran motivo de inspiración. Así que todos tenemos la capacidad de responder a lo bello, y creo que las bellas artes deben tener entre sus objetivos representar estos momentos de inspiración que la observación de la naturaleza nos proporciona. Las bellas artes tienen que ser capaces de dar cuenta de este aspecto emocional y transmitirlo a los nuevos públicos. Creo que afortunadamente cada vez hay más gente que encuentra respuestas en el arte, porque la verdad es que las exposiciones de arte en las que la naturaleza es la protagonista están llegando a ser muy populares. Y es verdad, es totalmente cierto que necesitamos un tipo de arte que muestre elementos específicos de la naturaleza para poder identificar lo que vemos cuando estamos en el campo. No niego que necesitemos un arte ilustrativo como el que aparece en una guía de aves, por ejemplo. Este es el caso. Pero claro, no nos olvidemos, necesitamos también un arte emotivo, ligado a la naturaleza, un arte que despierte emociones en nuestro interior. Creo que a veces este tipo de arte emotivo puede ser una buena herramienta para este fin. Lo que pienso es que los artistas nos debemos centrar menos en la representación y seguramente más en la respuesta emotiva, en esa respuesta emotiva que nos produce nuestra tremenda, nuestra inconfundible pasión por el mundo natural que nos rodea. Seguramente sea el foco principal de los artistas ahora. Bien, la pregunta 3: ¿qué aporta la presencia de las bellas artes a la Feria Británica de Ornitología? Bien, creo que realmente unas tres o cuatro cosas, aunque creo que en principio es puro y bello entretenimiento. Nunca me olvidaré de una de las primeras ediciones de la feria. Cuando estaba pintando en directo delante del público hice un descanso. Lo cierto es que cuando haces un descanso no pasan cosas, no pasan muchas cosas. Sabes que algunas personas se acercan al lienzo, miran qué tipo de pintura estás usando y te hacen preguntas sobre los pinceles y los aspectos técnicos que estás haciendo. Pero en el momento en que te pones el delantal, mezclas algo de pintura y empiezas a trabajar, se reúne alrededor de ti una multitud de personas. Es como algo mágico. Hay una aparente magia en el proceso de llenar un lienzo en blanco o una en blanco, una hoja en blanco con algo que la gente puede llegar a considerar hermoso.
También puede haber artistas amateurs que consideran que observar cómo trabajo es interesante desde el punto de vista técnico y quieren saber qué tipo de lápiz estoy usando, qué tipo de papel, qué tipo de tintas, cuántos lápices llevo siempre conmigo, qué número son mis lápices. Creo que la feria es una buena oportunidad para que los artistas de naturaleza amateur encuentren un espacio con artistas profesionales en ese mismo campo. Y siendo absolutamente sincero, debo decir que también supone una buena oportunidad, una buena aportación económica a la feria, ya que todos los artistas pagan por sus stands y además algunos stands tienen como objetivo recaudar fondos para proyectos de buenas causas, así que hay obras en venta. Creo que la aportación del arte a la feria es una muy bella combinación de recaudación de fondos, de aspectos técnicos de las propias bellas artes y, como decía, de ameno y hermoso entretenimiento. Y creo que es precisamente esta maravillosa combinación de elementos lo que ha hecho que haya sido una gran experiencia en el pasado. Así que me espero que en la era post-COVID la Feria Británica de Ornitología, la British Bird Fair, pueda retomarse donde se dejó. Sería una verdadera pena que desapareciera a causa de todos los problemas, de todas estas circunstancias que nos va a dejar en herencia el coronavirus. Esperemos que sea así. Bien, la cuarta pregunta es, ¿qué propuestas de arte y naturaleza destacaría en su país? Bueno, en esto tengo algo de experiencia porque cuando fui presidente de la Asociación de Artistas de Vida Silvestre aquí en Reino Unido, el departamento del gobierno británico que vela por el cuidado de nuestros bosques, la Forestry Commission, encargado de la conservación de enormes extensiones de terreno, se puso en contacto con nosotros porque querían editar un libro que diera cuenta de su labor, de cuál era el papel que ellos representaban, que ellos tenían en la gestión de estos hábitats. Ellos normalmente publican informes, sesudos informes con gráficos, con listas de especies, artículos científicos sobre el estado de los bosques que gestionan. Todo ello información muy importante, pero un tanto árida, sí, un tanto árida para el común de los lectores. Así que querían realmente una publicación diferente, un tipo de publicación que pudiera llegar a un público mucho, mucho más amplio. La Sociedad de Artistas de Vida Silvestre, de Vida Salvaje, recibió una invitación para conocer algunos de los hábitats clave que gestionaban desde la Forestry Commission. Uno era el bosque atlántico de robles en el norte de Escocia y otro era una masa de bosque joven en el sur de Gran Bretaña. Aquello fue un buen ejemplo del arte de encontrarse con la ciencia y con organizaciones no gubernamentales. Las comunidades locales se implicaron bastante y hubo artistas de la zona que contribuyeron con sus obras a las exposiciones. También se produjeron, hubo talleres, incluso hubo visitas didácticas a los colegios. Esto se hizo hace muchos años, sí, pero ha servido como modelo y se ha adaptado a otros proyectos que han llevado a cabo después en otros lugares. Actualmente hay propuestas muy interesantes en las que se combinan arte y naturaleza, como el Wilford and Woodland Trust, pero me gustaría que hubiera un proyecto, un serio proyecto que se preocupara por el acoso, el duro acoso que actualmente están sufriendo las rapaces en Reino Unido.
En fin, sinceramente es un gran problema aquí, particularmente en los puestos de caza en el norte. Es horrible lo que está sucediendo. Verdaderas matanzas de aguilucho pálido, de águila real, de busardo ratonero, particularmente en Escocia. Así que desde el mundo de las bellas artes deberíamos apoyar con algo creativo, profundo y emotivo a la gente que está luchando porque se resuelva este problema de una vez. Y creo que este sería realmente un gran proyecto, uno de esos necesarios fundamentales proyectos de colaboración entre el arte y la naturaleza para salvar a las rapaces de este problema que se está desarrollando y no se le presta la necesaria atención en Reino Unido. Así que creo fervientemente en que es una necesidad a la que se puede aportar una solución desde el mundo del arte. Y la pregunta 5. En su opinión, ¿el turismo de naturaleza ayuda a la conservación de la biodiversidad o más bien la daña? Bueno, realmente se da un poco de ambas cosas. En algunos lugares el dinero que aporta el turismo apoya a las comunidades y permite que la gente se gane la vida, lo que les ayuda a la vez a convencerse y creer que merece la pena conservar el hábitat que es parte de su vida cotidiana. Así que sí, el turismo puede ser una ayuda para la conservación de la biodiversidad. Pero ciertamente el traslado de turistas en largas distancias desde sus lugares de origen al destino deja una huella de carbono. Así que creo que el futuro, una vez superemos la pandemia, podría pasar por continuar con el ecoturismo o el turismo de naturaleza más centrado en lo local, en los lugares que se encuentran cerca de nuestras casas. Pero esto no va a ocurrir así como así, con lo cual quizás es necesario a la vez un turismo que ayude a las comunidades locales y a las organizaciones no gubernamentales a conservar su biodiversidad. También es necesario esta circunstancia. Yo propondría que hiciéramos un turismo local la mayor parte del tiempo y que de vez en cuando nos fuéramos más lejos, nos fuéramos más allá a disfrutar de todas esas maravillas que nos ofrece la naturaleza y la vida salvaje. Y sobre todo después de esta situación tan terrible que estamos viviendo. Y bueno, pues nada, muchas gracias.